Bien, la vez pasada estuvimos viendo los ejercicios de ley de Biot-Savart, como estos, por ejemplo, en los cuales calculábamos el campo magnético producido por un segmento rectilíneo de conductor, y eso nos permitía trabajar con muchos de estos ejercicios que teníamos acá, ¿no es cierto? Todos estos que tenían segmentos rectos. Como les dije, se puede hacer también el de la espira cuadrada, ¿está bien? Que es simplemente calcular el campo. Fíjense, el campo de la espira cuadrada, ustedes calculan el campo del... Porque lo que piden es en el centro nada más de la espira, no en cualquier punto, en el centro de la espira. Entonces ustedes lo que hacen es calcular, utilizar, mejor dicho, ya lo hicimos el cálculo, ¿no? Del campo magnético generado por un segmento rectilíneo de longitud L, en un punto que está a una distancia L sobre 2 del punto medio, ¿no? Que sería el centro. Y eso lo multiplican por 4, ¿no? Y eso les va a dar este resultado, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con este ejercicio, el ejercicio 20, en donde vamos a ver cómo se trabaja con una espira circular. Vamos a calcular, vamos a leer el enunciado, dice: halla la expresión general del campo magnético generado por un anillo de radio R circulado por una corriente de intensidad I en cada punto de su eje de revolución, que es el eje Z, o sea, no en todo el espacio, sino en el eje Z, que es el eje de simetría de revolución de la espira. A partir de eso, calcula el campo generado por la media espira derecha a lo largo del eje Z, y después dice: escriba ahora la expresión que permite calcular el campo generado por un anillo de abertura arbitraria a lo largo del eje de revolución de la espira. O sea, abertura arbitraria significa que va entre un ángulo y otro, ¿no? Es decir, que no es, digamos, el caso A es el ángulo, da toda la vuelta, o sea, es 2π. En el caso B vale pi, y en el caso C es un ángulo cualquiera, ¿no? Es eso nada más. Bueno, vamos entonces a ver cómo trabajamos con esto. Bien, acá está. Bueno, entonces, obviamente acá vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque estamos con una simetría de revolución alrededor del eje Z, así que acá dibujé el eje Z, los ejes cartesianos X e Y las coordenadas cilíndricas. El R' es un vector, que es donde está el punto fuente, que es donde está el elemento de corriente, que va del origen, que lo tomamos obviamente en el centro de la espira, y que forma un ángulo φ respecto del eje X, ¿no? Estas son las coordenadas cilíndricas. Entonces las coordenadas que vamos a usar son el ángulo φ y bueno, la distancia R y la altura Z, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, primero, a nosotros nos piden calcular el campo sobre el eje Z, o sea que el punto campo es Z por K versor. ¿Está bien? El punto fuente es un punto de la espira. Entonces, el punto fuente es el radio de la espira, que es el R grande, ¿está bien? Multiplicado por R versor. Bueno, como vamos a necesitar el diferencial de R', hay que hacer la derivada de esto, y recuerden que eso es el elemento de arco sobre la, digamos, si esto gira un ángulo phi, digamos, alrededor de la circunferencia, ¿cuánto es el desplazamiento? Es R diferencial de phi, es el elemento de arco, eso es un módulo, ¿no? Y la dirección es phi versor, que es la dirección tangente a la circunferencia. ¿Sí? Ahí tenemos el diferencial de R', ¿no? La longitud vale R por diferencial de phi, o sea, el arco recorrido, y la dirección es la dirección tangencial a la circunferencia, o sea, el phi versor. Bueno, con esto vamos a escribir ahora el R menos R', que es, bueno, ZK versor menos R versor, y como necesitamos el módulo, y estos dos vectores son perpendiculares, me queda z cuadrado más r cuadrado a la 1 medio. Es el módulo que tenemos que poner. Entonces ahora vamos a la ley de Biot-Savart. Esto es mu0 sobre 4π, la corriente sale fuera de la integral. Acá está el diferencial de R', que es R de phi versor, producto vectorial, y el núcleo este era el mismo que usábamos de siempre, ¿no? R menos R' sobre el módulo al cubo. Bueno, R menos R' es esto que está acá, y el módulo al cubo es esto, pero a la 3 medios en lugar de a 1 medio. ¿Ven? Ahí lo que hicimos, esta es la parte más importante, digamos, porque ahora es calcular, ¿no? Pero la parte más importante es expresar correctamente el punto campo, el punto fuente, el diferencial de R', que sería el desplazamiento del punto fuente sobre la distribución de corriente, y una vez que uno tiene todo eso, pone todo dentro de la fórmula de la integral de la ley de Biot-Savart. Bien, ahora, fíjense que esto
hay muchas cosas que son constantes acá, porque la integración es en el ángulo. Ven, acá está, el ángulo, está integrada entre 0 y 2pi, ¿no? Porque esto tiene que dar toda la vuelta. Ahora bien, hay muchas cosas que son constantes, como decíamos. El radio lo podemos sacar, es constante, eh, y el denominador también es constante. Fíjense que el denominador, todo esto que está acá, no depende de la variable de integración, que es el ángulo phi. Si ustedes quieren, en realidad habría que llamarlo phi prima. Yo lo llamé phi porque es el único que hay igual, ¿no? ¿Está bien? Pero es un phi prima porque es el ángulo correspondiente al punto fuente, ¿sí? ¿Está bien? Pero no importa, lo dejamos así. Entonces, esto es constante, porque esto solo depende del radio de la espira, que es constante, y de z, y z no depende de la variable de integración, z es una coordenada del punto campo. Yo estoy integrando en el punto fuente. Es un diferencial de R' esto. Por eso le digo que si ustedes quieren se puede poner un phi' acá. Se puede poner, digamos, para que quede más claro, digamos, que se trata de una coordenada del punto fuente, no del punto campo, ¿sí? Entonces, todo el denominador también es constante y lo que va a quedar es entonces esto que queda acá. Bien, ¿qué pasa con esta parte? Miren, lo que tengo que integrar es este numerador. Bueno, miren una cosa. En primer lugar, son dos integrales, ¿no? Porque acá voy a tener que integrar la parte en R y la parte en K. Pero ¿qué pasa con la parte en R? Bueno, el Z, uno podría acá distribuir la integral, ¿no? En una suma de dos integrales. Una integral es la integral entre 0 y 2pi de Z diferencial de phi R versor. El Z es constante, sale fuera de la integral. ¿Y qué pasa cuando uno integra el R versor? Recuerden que el R versor es esto, ¿no? Y estoy girando la vuelta completa. Entonces, cuando doy la vuelta completa, cada R reversor se me cancela con el opuesto. Es decir, uno podría dibujarlo acá. Esto lo hicimos, creo, en algún momento cuando vimos algo parecido en electrostática. Si uno tiene la circunferencia completa, el R reversor se va a cancelar con el opuesto, cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta flecha que estoy poniendo acá sería el R reversor para un cierto ángulo phi. Mientras que lo que voy a poner ahora, la flecha que está en rojo, es el R reversor para phi más pi. Es decir, que como yo voy a dar la vuelta completa, cada vez que agarro un ángulo phi, agarro también el opuesto, ¿no? El phi más pi, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Y por lo tanto se me van a cancelar de a pares. O sea que al integrar el R reversor entre 0 y 2pi, esto se cancela. Por lo tanto, esta primera integral da 0. Esto es lo mismo que pasaba en los problemas que hicimos con electrostática de un anillo también cargado, cuando calculábamos el campo eléctrico en el centro, en un punto del eje Z pasaba eso. Bueno, entonces, esto se va. Y lo que me queda es la otra integral, pero la otra integral es trivial, porque esto es constante. R es constante y K versor es constante. Entonces la integral me da directamente 2pi, es la integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi. O sea que me va a quedar el K, el R que está acá, que se junta con este, me da un R cuadrado, y como sale un 2pi, y acá está dividiendo el 4pi, queda un 2 dividiendo. ¿Está bien? El resto se simplifica. Ahí tenemos entonces la expresión del campo magnético en un punto cualquiera del eje de la espira. Fíjense que la dirección del campo es K versor, y no cambia de signo esto. Esto, fíjense que es muy distinto a lo que pasaba, ¿se acuerdan cuando hicimos en electrostática el anillo cargado? Cuando hicimos el anillo cargado, el campo eléctrico dependía del signo de Z, es decir, si yo tengo un anillo cargado positivamente, del lado de arriba el campo iba para arriba, del lado de abajo iba para abajo y en el centro se anulaba. ¿Está bien? Pero acá no. Acá el campo magnético siempre tiene la misma dirección. Esto no cambia de dirección. El campo magnético va siempre en la dirección, vamos a dibujarlo acá, va siempre en la dirección hacia arriba, así,
Aquí lo tenemos, ¿no? Acá tendríamos el B como función de Z, ¿no? ¿Está bien? Pero la dirección no cambia, porque el signo no cambia, el signo de interpretación no cambia nunca. ¿Mm? Bueno, eso está bien, porque en realidad el campo magnético, acá no hay una simetría de reflexión, ¿eh? No es como en el caso de un anillo cargado, que si yo me pongo del lado de abajo del anillo, no, es exactamente físicamente equivalente a ponerme del lado de arriba. ¿Por qué acá no es lo mismo? Porque si yo lo miro del lado de abajo esto, yo veo que esto gira en un sentido determinado, y si lo miro del lado de arriba, veo que gira en sentido contrario la corriente. ¿Mm? Entonces, no es equivalente ponerse del lado de abajo que del lado de arriba. ¿Mm? ¿Está? Porque hay una simetría de reflexión que está rota por el hecho de que acá existe una orientación de la curva. En el caso de que esto fuera una densidad, digamos, lineal de carga eléctrica, que no haya nada en movimiento, ahí es totalmente simétrico, no pasa nada, pero acá no, porque no es lo mismo que la corriente gire en un sentido que gire en sentido contrario. ¿No? Entonces, por eso es que acá no hay simetría de reflexión respecto al plano XY. ¿No? Es decir, no es lo mismo ponerse el lado de abajo de la espira que el lado de arriba. El campo magnético, si me pongo el lado de abajo, va hacia la espira, y si me pongo el lado de arriba, va hacia afuera de la espira. ¿Está bien? Es otro tipo de simetría. Hay simetría, digamos, de revolución, pero no hay simetría de reflexión respecto del plano XY. ¿No? Fíjense que lo que sí tiene una simetría de reflexión es el módulo. Si yo considero el módulo nada más de esto, o sea, me olvido de la dirección, esto sí, porque fíjense que esto depende de z al cuadrado. Entonces no importa si z es positivo o negativo, el módulo es igual. Es decir, la única diferencia es que lo que voy a tener es esto mismo, miren, lo podemos poner acá. Si yo me paro en un punto por arriba, tengo ese campo. Ahora, si me paro en un punto simétricamente ubicado, pero del lado de abajo, por ejemplo por acá, lo que va a pasar es que el campo se va a invertir. Ahora lo voy a poner más abajo, porque si no parecería que... Ahí está. ¿No? Sería el campo... Bueno, esto sería, por ejemplo, sería el B de menos Z, ¿no? O sea, perdón, lo dije al revés. Esto no se invierte nada. Es el B de menos Z, no se invierte, justamente. Ahí, queda igual. Ahora sí. Ahora sí. Yo estaba diciendo todo lo contrario de lo que había dicho. Ahí. Es decir, el módulo es el mismo, pero la dirección, la dirección también es la misma. O sea, si me paro en un punto a una altura z, o me paro un punto a una altura menos z, el campo magnético es exactamente el mismo, con dirección, sentido, todo. ¿Está bien? En ese sentido es simétrico, pero la dirección, pero no es simétrico de reflexión, como el campo eléctrico. En el campo eléctrico, este campo magnético iba para abajo. ¿Sí? El campo eléctrico iba para abajo, el campo magnético no. Bueno, muy bien. Entonces, esto es para un punto cualquiera. Otra cosa, miren, fíjense qué pasa. Acá tengo un campo que a medida que me alejo, esto no lo puse, pero si ustedes eh, consideran un Z mucho mayor, vamos a poner acá, ¿no? Un caso límite, un Z mucho más grande que el radio de la espira, el campo magnético, ¿qué le pasa? Bueno, tiende a cero, pero ¿cómo tiende a cero? Fíjense cómo tiende. El z al cuadrado, bueno, el r cuadrado uno lo puede despreciar frente al z cuadrado en este caso, y le queda z cuadrado a la 3 medios. Pero eso es z al cubo, o módulo de z al cubo en realidad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, el campo resulta ser proporcional, el campo como función de z, digamos, resulta ser proporcional a 1 sobre el módulo de z al cubo. ¿Está bien? ¿Ven que el campo magnético de una espira decrece como el cubo de la distancia a medida que yo, supongamos que me alejo en la dirección del eje, ¿no? Siempre estamos trabajando sobre el eje. Ahí decrece como el cubo de la distancia. Otra diferencia importante con el campo eléctrico. En el campo eléctrico, como era una distribución acotada de carga,
cuando uno se alejaba, siempre el campo eléctrico decrece como 1 sobre la distancia al cuadrado, como el de una carga puntual, ¿no? Acá no, esto decrece más rápido, va como 1 sobre el módulo de z al cubo. Bien, y lo que nos pide, una cosa que puedes preguntar, más que se pregunta en muchos problemas, es el campo en el centro de la espira, para z igual a 0. Y bueno, para z igual a 0 es reemplazar acá. Acá me queda un r al cubo, dividido el r cuadrado, queda un r, y ahí lo tengo, ¿ven? El campo en el centro de la espira es mu 0i sobre 2r en la dirección k versor. ¿Está bien? Es inversamente proporcional al radio de la espira, ¿no? Cuanto más chiquito es el radio, obviamente más intenso va a ser el campo porque voy a estar más cerca de los puntos fuente. ¿Está bien? Ahí tengo entonces el cálculo del campo de una espira, y esto es de una espira circular, y esto tiene cierta importancia porque se utiliza mucho, después lo vamos a hacer, la vamos a aplicar. De hecho, esta expresión la vamos a utilizar después para otra cosa. ¿Está bien? Esta también se puede usar, se usa mucho. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió este cálculo? Es lo mismo que hicimos antes, pero trabajando en coordenadas cilíndricas ahora. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una semiespira? Y bueno, si tenemos una semiespira, la integral se hace entre 0 y pi nada más. Pero entonces, ahora, esta parte no se va a anular. Porque, justamente, esto se anulaba si integrábamos entre 0 y pi. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es escribir el versor R. El versor R, ¿se acuerdan que es el coseno de phi y versor y el seno de phi j? ¿No? Esta es la dirección radial. Bueno, hay que integrar, si yo integro entre 0 y pi, el versor R, entonces tengo que poner, bueno, hacer la primitiva de esto. La, la, la primitiva del coseno es el seno, la primitiva del seno es menos el coseno, ¿está bien? Y lo integro entre 0 y pi, ¿está bien? Cuando lo hago entre 0 y pi, el seno se va, porque el seno de pi vale 0 y el seno de 0 también. Y me queda esta parte, que es el coseno, que me da menos el coseno de pi, que sería 1, porque el coseno de pi es menos 1, menos el coseno de 0, bueno, sería menos el coseno de pi menos el coseno de 0, o sea, sería menos 1 menos 1. O sea, menos menos 2, eso da 2, ¿no? Esto da 2j versor. ¿Sí? ¿Ven? Esto tiene la dirección del eje Y, en este caso, ¿no? O sea, si yo integro nada más que entre 0 y pi, nada más, la media espira, ¿no? Esta parte me da una componente en la dirección del eje Y. Bueno, entonces reemplacemos. Simplemente lo que hay que hacer es, la otra integral me da 2pi por r por k, eso sí, eso es lo mismo. Perdón, pi por r por k, porque estamos integrando en pi. Pi por r por k. Y entonces acá tenemos digamos, el campo magnético. ¿Ven? Todo esto es lo mismo, pero no solamente que disminuye a la mitad, digamos, la componente K, porque hay media espira nada más, sino que me aparece una componente J. Porque como ya no hay simetría de revolución ahora, no se me cancela la componente J del campo magnético. ¿Está bien? O sea, me da una componente. Y ahí lo tenemos. Esta sería la expresión del campo. Es decir, el campo ahora magnético va a tener una componente vertical y va a tener una componente J, que fíjense una cosa, la componente J está multiplicada por Z. Entonces, esa componente sí que cambia de signo cuando paso de Z positivo a Z negativo. Es decir, en la parte positiva, digamos, voy a tener, digamos, dos componentes, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Vamos a hacerlo acá que tenemos espacio. Vamos a dibujar la espira para que se entienda un poquito qué es lo que está pasando. Vamos a dibujar acá la espira. Y el eje Z. Ah, perdón. Ahí. Entonces, miren, por encima de la espira, el campo tiene una componente Z que es siempre positiva, pero además, perdón, acá hay que borrar la mitad que hicimos, ¿no? De 0 esperen, vamos a dibujar el otro eje,
también, porque si no, no sale bien el dibujo. Vamos a dibujar también el otro eje. Vamos a dibujar los ejes horizontal acá y el otro. Bueno, ahí tenemos los tres ejes, y como nosotros trabajamos entre, miren la figura acá, ¿no? Entre 0 y pi nada más, la parte de atrás no está. O sea, vamos a borrar acá la parte de atrás de la espira. Todo esto no va a ir. Ahí está, ¿no? Bien, eso sería, a ver, no, perdón. Vamos a borrar, borré de más. Ahí. Todo esto no va. Y sería hasta acá, hasta el eje X. Ahí. Ahora sí. Ahí tenemos la media espira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un punto, ahora sí vamos a dibujar el campo magnético. En un punto que está por arriba de la media espira, fíjense que la componente Z siempre es positiva. Pero si estoy por arriba, voy a tener una componente en la dirección Y, el eje Y, recuerden que es este eje, ¿no? Así, positiva. O sea que el campo va a ir así. Vamos a tratar de dibujarlo por acá. ¿Está bien? Mientras que en el caso de que estemos por debajo, la componente Z sigue siendo positiva, pero la componente Y va a ser negativa porque tengo un Z negativo acá. ¿Ven que tengo dos Z J versor? Entonces, como la componente Y va a ser negativa, esto va a apuntar para el otro lado, es decir, el campo va a ir así. ¿Está bien? Ahí tengo que, ¿cómo se modifica? Bueno, por supuesto, en Z igual a 0, esto vuelve a valer 0 y me da esto, ¿no? ¿Sí? Otra vez. Eh, Antes daba mu0i sobre 2r, ahora da mu0i sobre 4r, claro, porque es media circunferencia nada más. ¿Está bien? Esto también a veces hay que usarlo. Pero fíjense que lo que pasa es que justamente como hay un z acá, entonces me va a cambiar la componente. ¿Sí? Por supuesto, solo es 0 la componente j, la componente i, en el centro, acá. Por arriba o por debajo no lo es. ¿No? Bien, bueno, entonces ahí tenemos completo este problemita. Bueno, después en realidad faltaría el punto C que dicen hacer entre un ángulo y otro, pero fíjense que si miramos la guía, miren lo que pretenden es que uno exprese nada más. Ven que la IMA integral, pero expresada entre φ1 y φ2. Acá lo expresaron en cartesianas ellos, ¿eh? Ven que pusieron las componentes X, la componente Y, la componente Z. Acá lo tienen expresado en cartesiana. Después el cálculo es esto, ¿está bien? Pero yo lo expresé directamente en cilíndricas. Esa es la diferencia con lo que está escrito acá. Eh, Bien, ven que lo único que se modifica es que integramos entre un φ1 y un φ2, nada más. ¿Está bien? Muy bien, bueno, entonces, eh, bueno, vamos a ver ahora esto del solenoide. Vamos a ver primero a qué ejercicio nos estamos refiriendo, que es el 23. Miren, acá, por ejemplo, a ver, el 21. Como les dije yo el otro día, en realidad el punto D ni lo hagan, pero los tres primeros se pueden hacer porque lo que piden es calcular el campo magnético en el punto C, en el centro de todo esto. Esto se hace por superposición. Es decir, conociendo la expresión del campo de una semiespira, que es el que acabamos de calcular, miren, esto que vimos acá, esta expresión, ¿ven? Esta expresión que está acá, en z igual a 0, la semiespira es esto, ¿eh? ¿Sí? Aclaremos que esto se trata de la semiespira, ¿no? Con esta expresión del campo para una semiespira, ustedes pueden resolver el problema 21. Vamos a aclararlo acá, pongamos así, ¿no? Problema 21. Porque lo que les piden es calcular el campo en el centro. Entonces, miren, empecemos por este circuito, por ejemplo. Veamos qué es lo que habría que hacer.
uno tiene un circuito que hace esto, viene por acá la corriente, viene así, hace la vuelta acá y vuelve a salir. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, la contribución, digamos, de toda esta parte infinita que viene acá vale cero, porque fíjense que acá viene la corriente y se vuelve a ir. ¿Está bien? De modo tal de que eso no influye. Ahora, como estoy ubicado en este punto C, fíjense que estoy ubicado justo en la línea recta que continúa el segmento recto este que está acá y el segmento que está acá. Los dos. Vamos a agrandar un poquito la figura, así se ve mejor. Ahí. Bueno, fíjense que en ese caso, si uno aplicara la ley de Biot-Savart, el R menos R', producto vectorial por el diferencial de R', va a dar cero, porque el R menos R' es un vector en la recta horizontal. El R' es un vector acá, el R vale cero. El R' es un vector por acá, un punto cualquiera por acá. ¿Está bien? Y como el diferencial de R' también tiene dirección X horizontal, digamos, en este caso X, entonces el producto vectorial va a dar cero. Quiere decir que si yo me ubico en un punto que está justo sobre la línea donde continúa el conductor, la contribución de esa parte del conductor va a ser nula. O sea que lo único que contribuye al centro, al campo en el centro, son las dos circunferencias, las dos semicircunferencias. Y bueno, es superponer, digamos, primero calculo el campo debido a esta, que fíjense, uno tiene que fijarse, es más, podemos trabajar con el módulo y fijarnos la dirección que tiene, ¿no? Miren, por ejemplo, esta circula en el sentido antihorario. Si ustedes hacen la regla del tirabuzón, colocan la mano derecha, ponen los 4 dedos indicando la dirección de la corriente, el dedo pulgar le va a quedar saliendo de la figura, es la contribución del campo en este punto. O sea que ustedes pueden calcular, como Z acá sale de la figura, vamos a tener un campo que va a tener el valor que dijimos que tiene el campo de la semiespira, ¿no? Con un R1 y positivo en la dirección Z. Y después superponemos con la otra, bueno, acá va a ser negativo, porque si ustedes ponen los 4 dedos de la mano derecha indicando este sentido de circulación de la corriente, el pulgar queda entrando a la figura, por lo tanto ahí tengo que restar el campo producido por la semicircunferencia de radio 2. En eso consiste, el punto A es el campo producido por la semicircunferencia de radio 1 menos el producido por la de radio 2. ¿No? Acá lo tienen, miren. ¿Se acuerdan que era mu 0i sobre 4r? Bueno, acá lo tienen, ¿ven? Es el campo producido por la de radio 1 menos la de radio 2. ¿Está bien? Todo la dirección Z. Ahí lo tengo. ¿Sí? Esto sale aplicando lo que acabamos de hacer. Es decir, aplicando lo que ya hicimos en el problema, como caso particular del punto B del problema 20, que es el campo de una semiespira en el centro. ¿Está? Bien, entonces todo eso se puede hacer. Eh, eh, Bueno, después dice, suponga que el anillo del ejercicio 19 está construido con un alambre muy fino y aislado. ¿El 19 cuál era? A ver, esperen. El 19 era... No, está mal, es del 20. Porque en el 19 no hay ningún anillo. Eso es un error de la guía, ¿está bien? En el 19 no hay ningún anillo. Estamos suponiendo que el anillo del ejercicio 20, tendría que decir, el anillo del ejercicio 20, acá debería decir ejercicio 20, está construido con un alambre muy fino y aislado, y se le superpone otro anillo idéntico. Se hace circular la misma corriente por las dos espiras. Bueno, eso es equivalente a tener un solo anillo con el doble de corriente. Porque si los dos anillos están geométricamente ubicados en la misma posición, porque es despreciable la separación entre ellos, es como tener un solo anillo con una corriente 2i. Y si tengo un solo anillo con una corriente 2i, el campo magnético se duplica. En vez de poner i, tengo que poner 2i ahí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ven? Es inmediato eso. ¿Sí? El campo B se duplica. En función del resultado anterior, ¿es válido postular que al superponerse n espiras, el campo en el eje de revolución común es n veces el de una espira, cualquiera sea n? Bueno, no. En general no, porque eso, a ver, si yo pusiera las n espiras, digamos, si yo puedo hacer la aproximación que las n espiras están todas pegadas digamos, en una misma altura, como que están todas achatadas, ¿no? Entonces sí uno podría decir, bueno, multiplico el campo por n. Pero en realidad, si las espiras, digamos, tienen un espesor, entonces no van a estar ubicadas todas en el mismo plano. ¿Sí? Entonces ven que dice, es una buena aproximación si el punto Z donde se calcula el campo está muy alejado del paquete de espiras. Eso es cierto, porque si estoy en un punto campo muy lejos,
la separación entre espiras comparada con la distancia respecto a la cual yo estoy viendo es prácticamente despreciable. Entonces es como si yo viera una sola espira con una corriente multiplicada por n. Pero si no, no. Esto introduce el tema del solenoide, que es lo que viene acá en el problema 23, justamente. Vamos a leerlo esto, miren. Dice, en términos de la respuesta que hizo anterior, cuando se tiene un conjunto extendido de espiras de radio RA, lo más razonable parece ser dividir la longitud total del arreglo en elementos diferenciales de longitud que contengan un diferencial de n espiras cada uno. Ahora vamos a ver esto. La idea es lo siguiente. Yo lo que tengo es un conjunto de espiras arrolladas, o sea, en realidad tengo un cable, ¿no? No es un conjunto de espiras, es un cable arrollado en una superficie cilíndrica. Un conductor de espesor despreciable arrollado en una superficie cilíndrica. Ahora bien, esto no son n espiras circulares, porque acá esto es una hélice, ¿no? Esta curva en realidad no es la unión de muchas circunferencias, es una sola curva que va haciendo todo esto, o sea que la curva va, digamos, a medida que va girando, digamos, también va avanzando el z, es una sola curva. Pero en cierta aproximación, ahora vamos a ver, uno puede considerar que esto lo puedo sustituir por un conjunto de espiras circulares. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poquito eso, entonces lo voy a ver directamente porque lo que hay que calcular es cuánto vale el campo magnético en un punto cualquiera del eje Z, que es el eje de revolución de este solenoide. Esto se llama un solenoide. ¿Está bien? Vamos a ver eso directamente en la pizarra, entonces. Campo en el interior de un solenoide finito. Bueno, acá está. Como decíamos recién, un solenoide es un conductor en forma de hélice. Para adaptarlo a las coordenadas cilíndricas, consideremos el eje central de la hélice como el eje Z. ¿Está bien? Esto sería el solenoide. ¿Está bien? Esto es el eje Z. La curva está contenida en una superficie cilíndrica de radio R. Se denomina paso de la hélice a la distancia recorrida de la dirección Z cuando se completa una vuelta en torno al eje Z. Es decir, cuando giro un ángulo de 2π, esta curva va, al mismo tiempo que vamos girando, ¿no es cierto? También va avanzando, ¿no? En el eje Z. Cuando giro un ángulo de 2π, el punto, fíjense por ejemplo acá, ¿no? Estoy en este punto, giro un ángulo de 2π, hago toda esta vuelta y llego otra vez al mismo ángulo. Bueno, esa distancia que hay sobre el eje Z cuando se completó un giro completo alrededor del eje, digamos, es lo que se llama el paso de la hélice. ¿Está bien? ¿Sí? El paso de la hélice es esto. Y el radio es, bueno, el radio de la superficie cilíndrica sobre la que está establecido. Fíjense que estas dos características, el paso y el radio, me determinan la forma de la curva. Bien. Ahora, un solenoide se dice ideal si el paso es mucho menor que el radio. Es decir, si la distancia esta que recorre es despreciable comparada con esto. Es decir, lo que quiere decir es que las espiras están todas muy apretadas. Es como si yo tengo un cable muy finito, un alambre de cobre muy fino, y lo arrollo alrededor de un cilindro, muy apretado, digamos, las espiras sin dejar espacio entre ellas, ¿no? Entonces el paso entre una y otra es prácticamente despreciable comparado con el radio. Eso es lo que llamamos un solenoide ideal. ¿Ven? En este caso se desprecia el desplazamiento en Z al completar una vuelta, por lo que el solenoide puede considerarse como una superposición de espiras circulares. Es como si yo tuviera muchas espiras circulares puestas una al lado de otra. Estoy despreciando el hecho de que la curva está avanzando en Z. Entonces considero que cada vuelta es prácticamente horizontal. Y después considero la vuelta siguiente un poquito separada, digamos, pero también horizontal. ¿Sí? Bien. Entonces, si el solenoide ideal tiene una longitud de L, o sea, el solenoide ideal, recuerden que es cuando pasa esto, ¿no? Cuando el paso de la hélice es mucho menor que el radio, si el solenoide tiene una longitud de L y un número total de espiras n mayúscula, se define la densidad de espiras, n minúscula, como el cociente entre el número de espiras y la longitud. O sea, esto es el número de espiras por unidad de longitud del solenoide. ¿Sí? ¿Está bien? Es el número total dividido la longitud. Por supuesto, estamos hablando del solenoide ideal, ¿no? Porque ya nos olvidamos de esto, estamos trabajando con este modelo. Estamos trabajando como si el solenoide fuera un conjunto de espiras circulares, una al lado de la otra. Bien, entonces, vamos a considerar una cierta banda circular de radio R y de espesor diferencial Z', ¿no?
ubicada a una distancia z' del plano XY. O sea, ahora lo que voy a tratar de calcular es el campo producido, ¿no?, por una espira del solenoide, pero ya como después voy a tener que sumar todas las espiras, ¿no?, los campos producidos por cada una de ellas. Una espira genérica, digamos, está ubicada a una cierta altura, que la llamo z', y tiene un cierto espesor diferencial z', o sea, acá hay número, digamos, mejor dicho, no es que es una espira, las espiras están tan pegadas que puedo considerar como que es continuo la cosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el espesor contiene un cierto número de espiras. ¿Ven? El número de espiras contenido en esta banda de espesor diferencial z' será la densidad de espiras por la longitud, o sea, por diferencial z'. ¿Ven? Y esto es un diferencial de n, un diferencial de número de espiras, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces, si la densidad de espiras vale n, y si el espesor de esa banda es un diferencial z', el número de espiras contenido ahí adentro es el diferencial de n grande, que es n diferencial z'. Muy bien. Podemos calcular el campo magnético producido por la banda en un punto cualquiera del eje Z, de coordenada Z, porque ahora el punto campo va a ser un punto cualquiera del eje, usando el resultado del campo en el eje de una espira. Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, la idea es que nosotros queremos usar esto, miren, lo que hemos calculado acá. Esto. Esto era el campo en el eje de la espira, de una sola espira. Queremos usar esto para calcular el campo del solenoide. Entonces, miren, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. La corriente I, donde acá, fíjense que acá aparecía la corriente, ¿no? Si era una sola espira, aparecía la corriente. Bueno, ahora, en realidad, lo que tengo en esta pequeña banda son diferencial de n espiras. Entonces, la corriente tiene que reemplazarse por I diferencial de n, ya que la banda contiene diferencial de n espiras superpuestas, cada una de las cuales conduce una corriente I. ¿Está bien? O sea, que la corriente total que circula por esta banda de espesor diferencial z' es I por diferencial de n. Por otro lado, la coordenada z del punto campo, en la fórmula que habíamos obtenido, debe reemplazarse por z menos z', ya que la banda no está en el plano XY, no está en z' igual 0, como hicimos el cálculo, sino en una altura z'. Entonces lo que tengo que hacer es correr todo una distancia z' hacia arriba. Eso significa que lo que tengo que hacer es que donde decía z, que estaba el punto campo acá, le tengo que poner z menos z', ¿no? Porque la espira no está a la altura 0, está a una altura z'. Z es la distancia por encima de la espira, ¿no es cierto? Acá, bueno, si la espira está a una distancia z', la distancia por encima de la espira no es z, es z menos z'. Eso es lo que otra de las modificaciones que hay que hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo queda? Miren, es la misma fórmula que teníamos antes, solo que donde decía I, puse I por diferencial de n, y donde decía Z, puse Z menos Z'. Lo demás es lo mismo, mu 0 I R cuadrado sobre 2, ¿no? Acá tengo el R cuadrado más esto, a la 3 medios, K versor. Bueno, miren, ahora, ¿qué es el diferencial de n grande? Dijimos que eso era la densidad de espiras por el diferencial Z'. O sea que acá puse, ven, la densidad de espiras por, bueno, lo demás quedó igual, y acá está el diferencial Z'. Separé las dos cosas porque estas son todas constantes, y acá está la parte que depende de Z'. ¿Está bien? Muy bien, esto sería, ven que puse un diferencial de campo. ¿Por qué es un diferencial de campo? Porque esto es producido por un pedacito de la distribución de corriente de un espesor diferencial. Por lo tanto, esto es un diferencial de campo. ¿Cómo obtengo el campo total en Z? Bueno, superponiendo todas las contribuciones de todas las rebanadas de solenoide, digamos, que hay entre la base y la tapa. Es decir, hay que hacer una suma, pero en realidad, como esto es continuo, hay que hacer una integral. Pues justamente, fíjense que me quedó en función del diferencial Z', ¿no? Para obtener el campo producido por el solenoide en su eje de simetría, debemos integrar entre los límites que tomaremos como menos L sobre 2 y L sobre 2, origen en el centro del solenoide estamos tomando, ¿eh? O sea, estamos tomando el origen de coordenadas en el punto central del solenoide. Entonces, integramos entre L sobre 2 para arriba y menos L sobre 2 para abajo. ¿Está? Bueno, ahí lo tenemos. ¿Ven? Lo que hago es pongo esto dentro de un integral. ¿Sí? Acá solamente trabajé con esta parte, ¿no? Después le ponemos la constante y le ponemos el K-versor. Por ahora trabajé con esta parte sola, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, un cambio variable que uno puede hacer es que a z menos z' lo llamo u, entonces el diferencial de u es menos diferencial z',
Entonces me queda menos el diferencial de u, acá me queda u cuadrado, y tengo que modificar los límites de integración, ¿no? Porque cuando z vale, cuando z' vale menos L sobre 2, ¿m? U vale Z más L sobre 2, ¿no? De acá. Y cuando Z' vale L sobre 2 positivo, U vale Z menos L sobre 2. Ahí está modificado el límite de integración. Bueno, fíjense que este menos lo puedo sacar y dar vuelta a los índices de los límites de integración, así que me queda entre menos L sobre 2 y más L sobre 2 de todo esto. Esto busco la primitiva, esto está en todos lados, es U sobre, bueno, R cuadrado por la raíz cuadrada de R cuadrado más U cuadrado, entre Z más L sobre 2 y Z menos L sobre 2, hacemos la cuentita y ahí tenemos el resultado de esa parte. Entonces le multiplicamos por toda esta constante y por K versor, y obtenemos el resultado del campo magnético para el solenoide ideal de longitud L, con el centro, estamos suponiendo que el centro del solenoide está en el origen de coordenadas, encontramos el campo para cualquier punto del eje Z. ¿Sí? Bien, ahora miren, ¿qué significan geométricamente cada una de estas dos cosas? Miren, miremos esto que está acá. Fíjense que acá tengo un z más L sobre 2 y acá tengo una raíz cuadrada de R cuadrado más z más L sobre 2 al cuadrado. Miren, ¿qué es cada cosa? Z más L sobre 2 es la distancia. Acá supongamos que este es Z, la coordenada del punto campo donde estoy calculando. Z más L sobre 2 es la distancia a este extremo del solenoide, porque es Z menos L sobre 2, ¿no? O sea, Z más L sobre 2 es toda esta distancia. Z, L sobre 2 menos Z sería la distancia esta que está acá. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, fíjense estos ángulos que están acá. El ángulo θ1 que se forma cuando tomo este triángulo, ¿no? De este extremo del solenoide, de esta punta al punto Z, y el ángulo θ2, este que está acá. Fíjense que la hipotenusa de esto vale R cuadrado más Z más L sobre 2 al cuadrado raíz, que es justamente esto que tengo acá. Por lo tanto, si yo hago Z más L sobre 2, que es todo esto, lo estoy dividiendo por la hipotenusa, eso es el coseno de θ1. Y de este lado, ¿qué pasa? Si la hipotenusa es esto al cuadrado más R cuadrado, otra vez, es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Con la raíz, y esta distancia es, bueno, esta distancia es L sobre 2 menos Z, que sería menos lo que está arriba, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto es el coseno de θ sobre 2, pero cambiado de signo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque acá esto está al revés, ¿no? Debería decir L sobre 2 menos Z. Si acá dijera L sobre 2 menos Z, sería el coseno. Pero es menos el coseno porque está cambiado de signo. Entonces fíjense que este menos con este menos que está acá se suman y al final lo que queda es esta expresión. En función de los ángulos, el campo en un punto del solenoide, acá, está bien, un punto del eje del solenoide, se puede calcular de esta manera. Si yo conozco el ángulo θ1, el ángulo θ2, esto me permite calcular cuánto vale el campo magnético en el punto Z. ¿Está bien? Estos ángulos, acá yo dibujé un punto Z en el interior del solenoide, pero lo podría haber dibujado afuera también. Esto es general, digamos, lo que hicimos no supone en ningún momento que esto esté en el interior, porque acá simplemente estoy restando, ¿no? Estoy tomando la distancia entre este punto y este, ¿sí? O sea, estoy haciendo la misma, esto se puede hacer también si el punto estuviera acá afuera, ¿no? Sería lo correspondiente. Bueno, ahora lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Miren, esto permite interpretar rápidamente lo siguiente. ¿Qué pasaría en el caso súper ideal, ¿no? De tener un solenoide ideal infinito? O sea, eso físicamente lo que quiere decir es que estoy calculando el campo muy lejos de los extremos del solenoide. Es decir, como que los extremos están muy lejos y yo estoy calculando el campo cerca del centro. ¿Está bien? Eso sería la aproximación del solenoide infinito. Bueno, si pasa eso, ¿qué pasa con los ángulos θ1 y θ2? Fíjense que a medida que los extremos se me van alejando, los ángulos van tendiendo a cero. ¿Está bien? Y si los ángulos tienden a cero, los cosenos tienden a 1. Por lo tanto, la suma de los dos cosenos tiende a 2. Por lo tanto, lo que me queda es que en la aproximación de solenoide infinito, solenoide ideal infinito, el campo vale mu0 n por i, K versor. Es un campo uniforme. ¿Está
¿Está bien? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Si el solenoide es infinito, tengo simetría de traslación acá. ¿Mm? Recuerden que es el sonido ideal, ¿no? O sea, yo no estoy viendo la separación entre las espiras. Las espiras están todas apretadas formando un continuo. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces no tengo un salto, digamos, al trasladarme en Z, no hay ningún problema, porque ya hice la aproximación de que las espiras estaban todas apretadas y que voy a trabajar como si fuera un continuo esto. ¿Mm? No hay una separación finita entre las espiras. Si no, no habría simetría de traslación, ¿no? El campo iría oscilando según me acerco o me alejo de una espira. Pero eso no está. Y ahora encima le pongo una longitud infinita, entonces si yo me traslado en el eje Z no cambia nada. ¿Mm? Tengo simetría de traslación. Por lo tanto, está bien que el campo no dependa de Z. ¿Mm? Y lo que queda es esto, mu0 por n la densidad de espiras por I. ¿Mm? ¿Está bien? Ahí tenemos entonces el campo que es uniforme, ¿no? En todo el eje Z, debido a que hay simetría de traslación. En general, para un solenoide finito, tengo esta expresión de acá o esta, que es lo mismo. ¿Mm? ¿Está bien? Esto es una forma condensada de escribir esto, ¿sí? ¿Está? Bien. Es más, con esto ustedes podrían calcular, por ejemplo, cuánto vale el campo en algún extremo del conductor. Si yo me paro en un extremo, por ejemplo, me paro en este extremo izquierdo, el ángulo θ1 vale 90 grados. ¿Mm? ¿Está bien? Y como el coseno de 90 vale 0, ¿no? Esto se va. ¿Mm? Y lo que me queda es esta parte nada más. ¿Mm? ¿Está bien? Y podría calcular el campo en este extremo. Bueno, lo mismo puedo hacer en el otro extremo. ¿Sí? O sea, en cualquier punto lo puedo hacer. ¿Sí? Eh, bien. Bueno, vamos a mirar un poquito la guía. ¿Se entendió esta parte? A eso apunta el problema 23. ¿Ven? Ven que acá está acá lo llamaron phi izquierdo y phi derecho, ¿no? A esos ángulos que yo llamé θ1 y θ2, acá le dieron otro nombre, ¿sí? ¿Está bien? Pero es esto. ¿Mm? Bien. Y acá esto es lo que yo le decía recién. Observe que este resultado es válido para puntos dentro o fuera del solenoide, pero siempre sobre su eje de simetría axial, es decir, sobre el eje, digamos, Z. Fíjense, si yo tomo un punto fuera del solenoide, ¿está bien? Por ejemplo, un punto por acá, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que el ángulo que forma el θ1, bueno, no hay problema, pero ¿qué pasa con el θ2? Se me hace más grande, fíjense que el θ2 se mide siempre desde el eje Z positivo, ¿no? Y el θ1 se mide del eje Z negativo. Si yo me ubico en un punto por acá, la recta es esta, pero el ángulo es mayor que 90, el θ2. Y como es mayor que 90, el coseno es negativo. Entonces esta parte va a empezar a ser negativa. ¿Está bien? O sea, esto acá va a ser negativo. ¿Sí? Entonces empieza a achicar el campo. ¿Sí? Eh, bueno, bien, volvamos a la guía. Bueno, acá nos están preguntando esto del campo magnético producido en el eje de simetría de un solenoide infinito y de un toroide, dice. Y discuta cuál es la condición para que un solenoide pueda ser considerado infinito y cuál es la condición para que la expresión valga para un toroide. Bueno, a ver, ¿qué es un toroide en primer lugar? Pero es que quiero ver una cosa antes de seguir. Quiero ver. Sí, esto en realidad lo que vamos a hacer es no lo vamos a hacer ahora. Lo voy a dejar para ver después de lo que vamos a ver ahora en un ratito, que es, esperen que volvamos acá, que es el teorema de Ampère, ¿no? Este ejercicio 24 lo voy a dejar para analizar porque se va a entender mucho mejor cuando veamos el teorema de Ampère, que lo vamos a hacer ahora mismo, justamente. Hasta ahora estuvimos trabajando con la ley de Biot-Savart, es decir, estuvimos trabajando de manera, vamos a volver a la pizarra, de manera de calcular en forma directa, por integración directa, el campo magnético. O sea, usando la ley de Biot-Savart, la que vimos el otro día. ¿Sí? Bueno, ahora bien, vamos a volver al apunte de magnetismo. ¿Ven? Como hasta ahora dije, estoy usando esto, ¿no? La ley de Biot-Savart. Bien.
Ahora vamos a ver lo que se llama el teorema de Ampère o la ley de Ampère, también llamada. Bien, vamos a ver, vamos a poner así, un poquito más grande. Ahí está. Bueno, vamos a ver esta parte del apunte, corriente concatenada y ley de Ampère. Bueno, a ver, recordemos que la ecuación de continuidad para cargas de densidades de corriente, para densidades de corriente estacionarias, ¿cuál era? Era el hecho de que, ¿se acuerdan que habíamos visto que el flujo del vector J a través de una superficie cerrada vale cero? ¿Por qué? Porque si yo tengo una corriente estacionaria, ¿se acuerdan que esto venía de acá arriba? Vamos a volver a ver. No sé si lo tenemos. No, en este apunte no está. Está en el apunte en el otro, en el de... Vamos a volver a eso, ya que está lo voy a abrir, porque así lo recordamos mejor. En la parte de corrientes eléctricas. Ahí lo tienen. Acá. ¿Se acuerdan que la corriente, acá lo tenemos, era el flujo del vector J de la densidad de corriente, ¿no?, en una superficie? ¿Sí? Si las corrientes eran estacionarias, pues, en general las corrientes digamos, que salían de una superficie era porque disminuía la carga que estaba dentro de la superficie. Esto era la continuidad de la carga, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si las corrientes son estacionarias, no puede haber una variación de carga con el tiempo, no puede haber acumulación de carga en ninguna parte, y acá tenemos esta expresión, ¿se acuerdan? Cuando J es estacionario, el flujo de J a través de una superficie cerrada tiene que valer cero. ¿Está bien? Esta es la parte a lo que se refiere el otro apunte, ¿sí? ¿Está bien? Esto. Bien, entonces, esto es lo que tenemos acá, lo que estamos hablando ahora. Acá, reproducida la misma expresión, ¿sí? El flujo de J a través de una superficie cerrada vale cero. Donde S, repito, es cualquier superficie cerrada y N es la normal exterior a la superficie. Consideremos ahora una curva cerrada simple, que no se corta a sí misma. O sea, una curva cerrada significa, ya sabemos lo que es, simple quiere decir que la curva no se corta a sí misma, o sea, no es un 8, ¿no? Por ejemplo, que se corta a sí misma. Es una curva como puede ser una circunferencia, una elipse, digamos, una curva cerrada, pero que no se corta a sí misma. Bien, contenida en la superficie S. Recuerden que S es una superficie cerrada. También acá está el dibujo. Imaginemos que S fuera la superficie cerrada de una esfera, por ejemplo. Esto es un caso particular, pero para visualizarlo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, C es una curva contenida totalmente dentro de la superficie cerrada. Por ejemplo, una circunferencia contenida dentro de la esfera. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la curva C divide la superficie cerrada en dos superficies abiertas, S1 y S2, que tienen como borde dicha curva. ¿Ven? Imagínense la esfera, la circunferencia esta, yo la puse como ecuatorial, pero podría estar más arriba, más abajo, no importa, ¿no? Pero esta circunferencia me divide en dos la superficie esférica. Una parte queda de un lado de la circunferencia, la otra parte queda del otro lado de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, esta expresión, llamé S1 y S2 a las dos mitades, las dos partes, no tienen por qué ser iguales, ¿no? De la superficie cerrada, que queda dividida por la curva. Y entonces, bueno, esta expresión se me va a transformar en una suma de dos integrales sobre superficies abiertas ahora, ¿no? Porque imagínense esto, son semiesferas, ¿no? ¿Está bien? Esto ya son abiertos, esto no es cerrada. ¿Está bien? Ya deja de ser una superficie cerrada. Por lo tanto, o sea, no tiene un interior, ¿no? Si yo considero una semiesfera, nada más, sin la base, ¿no? Solamente el casquete semiesférico, eso no encierra una porción del espacio, entonces no es una superficie cerrada, ¿no? La esfera sí. Bueno, entonces tengo dos semiesferas, o dos semisuperficies, digamos, abiertas. Bueno, cada una de estas integrales representa la corriente eléctrica que atraviesa cada una de las superficies en la dirección de la normal exterior a S. ¿Está bien? Es esto, ¿no? Es el flujo de J a través de cada una de ellas. Bueno, ahora bien, definimos los vectores normales a las corrientes superficies abiertas como de la siguiente manera, miren. El N1, el N2 lo voy a definir como N, como el que coincide con el N de la superficie cerrada. Y el N1 le voy a cambiar el signo. ¿Está bien? Imagínense que estas líneas azules son J. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces,
Eh, eh, bien, entonces, eh, a ver, estaba viendo. eh, sí, el dibujo está mal hecho, ¿no? En realidad, el dibujo está mal. Porque esto sería esto que está dibujado en rojo, cuidado. Lo que está dibujado en rojo es el N, o sea, la normal exterior a la superficie cerrada. ¿Está bien? Ojo que el N1 no es este vector que está acá, es al revés, es para el otro lado. ¿Está bien? Porque es menos N. ¿Sí? O sea, el N2 es el vector que saliente a esta mitad superior de la superficie. Pero el N1 va al revés que estos vectores que están ubicados acá. Tendría que modificar esta figura después, ¿sí? Porque en realidad lo que está dibujado acá es el N, no está dibujado el N1. ¿Está? El N1 es al revés, es lo opuesto de este. Bien, bueno, pero simplemente es eso, ¿no? Redefino, llamo entonces a N1 lo llamo menos N y N2N, entonces reemplazo acá, ¿no? Donde decía N, pongo menos N1 y acá pongo N2. ¿No? Ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí está. La primera integral da la corriente que entra a la superficie cerrada S a través de S1. Claro, está bien, porque miren, si yo di vuelta el N1, va para adentro, el flujo a través de esta superficie S1 es el flujo entrante, porque tomé la normal hacia adentro ahora. Porque el N1 no es, repito, esto que está dibujado acá, sino esto al revés, hacia adentro. Esto que está dibujado es el N. Y en cambio, el flujo a través de la S2 representa el flujo saliente. O sea, lo que estoy diciendo es, fíjense lo que dice esto. Esto significa el flujo, la primera integral es la corriente que entra a la superficie cerrada S a través de S1. Y la segunda es la corriente que sale a través de S2. Obviamente, digamos, van a ser iguales, ¿no? La corriente que entra, digamos, si yo paso esto para el otro lado, ¿no? La corriente que entra a la superficie cerrada S tiene que ser igual a la que sale, eso es lo que vimos antes. ¿Está bien? Bien, ahora entonces, justamente, tienen que ser ambas corrientes, tienen que ser iguales, lo cual expresa el hecho de que no puede haber acumulación de carga en el interior de S si las corrientes son estacionarias. Bueno, muy bien. Observemos que la única relación que existe entre ambas superficies es que ambas comparten el mismo borde. O sea, en toda esta construcción que hicimos, ¿de dónde salieron estas dos superficies? De tomar una superficie cerrada y considerar una curva cerrada que divide la superficie en dos. Entonces, la, ¿qué es lo que tienen en común la superficie S1 y la S2? Que tienen el mismo borde. El borde es la curva C, ¿no? Imagínense que estos fueran dos semiesferas, dos casquetes semiesféricos, el borde es el mismo, ¿no? Es la curva C. Bien, entonces, eh, la conclusión a la que llegamos entonces es que la corriente eléctrica que atraviesa la superficie S de C, que sería abierta, cuyo borde sea la curva C, no depende de la particular superficie, sino solo de la curva. Es decir, estas superficies puede ser cualquiera. Es decir, yo acá lo dibujé como una esfera, pero si ustedes lo deforman esto, a la S2 le dan una forma cualquiera distinta y a la S1 también, con tal de que el borde sea el mismo, el flujo total de la corriente en la superficie de abajo tiene que ser igual al flujo total en la superficie de arriba. ¿Está bien? O sea, no depende de cuál sea la superficie particular que tenga como borde C. Lo importante es que el borde sea el mismo. Mientras el borde sea el mismo, el flujo sobre la parte inferior de la superficie tiene que ser igual al flujo sobre la parte superior, ¿no? Tomando las normales como dije, ¿no? Es decir, la normal saliente acá y la entrante acá. Entonces, eh, bueno, esta corriente se llama la corriente concatenada por la curva C. ¿Está bien? Y se la define de esta manera, donde el versor es el flujo, ¿no? Sobre la superficie que se apoya en la curva C, quiere decir esto, que tiene como borde la curva C, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Eh, la dirección del versor normal en la superficie abierta es convencional y se elige según el sentido de giro de la curva orientada, siguiendo la regla del tirabuzón. O sea, ¿qué sentido qué dirección le vamos a dar a n? Bueno, de la siguiente manera, miren. Supongamos que esto que está dibujado acá es la curva cerrada. Imaginemos que caminamos sobre la curva cerrada C, de modo tal de que vamos girando siempre hacia nuestra derecha, por ejemplo, en este caso, o hacia nuestra izquierda, en el caso de la figura de la derecha. ¿Sí? Bueno, el versor N apunta hacia abajo o hacia arriba en cada caso. Esto es la regla del tirabuzón. Esto es lo mismo que dijimos antes. Si usted toma la mano derecha
ponen los 4 dedos indicando el sentido de giro en que recorremos la curva, el dedo pulgar me da la dirección de la normal. Si yo recorro esta curva en este sentido, la normal es entrante. Si lo recorro en sentido contrario, la normal es saliente. ¿Está bien? Esto se elige convencionalmente, ¿no? ¿Está bien? Hay que elegir un sentido de la normal. Bueno, lo elegimos siempre de esa manera. Esto se llama la corriente concatenada por la curva. Es decir, es toda la corriente que atraviesa una superficie que se apoya sobre la curva, o sea, que tiene como borde la curva. Acabamos de probar con esto que hicimos antes, que si las corrientes son estacionarias, esto no depende de cuál es la superficie, solo depende de cuál es la curva. O sea, si yo utilizo otra superficie diferente para calcular este flujo, con tal de que esa superficie tenga el mismo borde, el resultado va a ser el mismo. La corriente concatenada va a ser la misma. ¿Está bien? La idea acá es que uno puede considerar, vamos a volver a esta figura, uno puede considerar, esto J serían como las líneas de corriente, ¿no? Serían las líneas de corriente que atraviesan, digamos, que pasan por adentro de la curva cerrada, esa es la idea. Se llama concatenada. Concatenar viene de un verbo concatenare en latín, que quiere decir encadenar, mejor dicho, enlazar como si fueran los eslabones de una cadena. Piensen ustedes lo siguiente, que recuerden ustedes que las líneas de corriente son cerradas, ¿saben? O bien son infinitas o bien son cerradas. Entonces piénsense que estas líneas de corriente se cierran en alguna parte, ¿no? Bueno, miren, imagínense una línea de corriente como esta, que en realidad acá está dibujada recta, pero en algún momento se curva, ¿no? Y vuelve a cerrarse sobre sí misma, hace todo este recorrido. Bueno, eso piénsenlo como el eslabón de una cadena. La curva C es otro eslabón de la cadena que está enganchado, encadenado, digamos, concatenado con esta. Por eso se llama corriente concatenada, porque las líneas de corriente se encadenan, digamos, con la curva. ¿Está bien? Es la corriente concatenada por una curva cerrada en el espacio. Que ¿cómo se calcula? Se calcula como un flujo a través de cualquier superficie que se apoye sobre la curva. De cualquier superficie. Total, no depende. Y no depende justamente por esto, por lo que habíamos visto acá al principio, por esto. Porque como las corrientes son estacionarias, la integral sobre una superficie cerrada da cero. Esta es la razón, la ecuación 6 es la razón por la cual la expresión 7 acá no depende de cuál es la particular superficie, sino que solo depende de cuál es el borde de esa superficie. O sea, cuál es la curva sobre la cual se apoya esa superficie. Entonces yo puedo elegir la superficie que quiera, con tal de que tenga como borde la curva que a mí me interesa. Eso se llama la corriente concatenada por la curva. ¿Está? ¿Ven? Volvemos a ver. Sería corriente concatenada por la curva C. Ahí está. Bien, la normal dijimos que la elegimos, yo conozco el sentido en que recorro la curva, la elijo de esta manera. ¿Está bien? Por la regla del tirabuzón, digamos. Bien, bueno, teniendo en cuenta esta definición ahora, la corriente concatenada por una curva cerrada orientada o circuito, podemos expresar la ley circuital de Ampère, de validez general, siempre que las corrientes son estacionarias. Recuerden que esto que acabamos de poner acá, tiene sentido solo si las corrientes son estacionarias, porque si no, si las corrientes no son estacionarias, ¿qué pasaría si las corrientes no fueran estacionarias? Esto no vale cero. Y si esto no vale cero, ya no puedo demostrar lo que dije antes. O sea, esta integral dependería de qué superficie tomo. No daría lo mismo sobre una superficie que sobre otra, aun cuando la superficie tenga el mismo borde, ¿no? Esto es independiente de la superficie particular solo cuando las corrientes son estacionarias. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que si las corrientes son estacionarias, vamos a ver qué dice la ley circuital de Ampère. Ahora, digamos, todo esto que estuvimos viendo acá es entender qué es el concepto de corriente concatenada, porque esto lo usa la ley de Ampère. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es la corriente concatenada? La idea es toda la corriente que es atrapada, digamos, por la curva, que pasa por adentro de la curva, que se encadenan las líneas de corriente con la curva. Esa es un poco la idea intuitiva de esto, ¿no? Y lo importante es que esa corriente solo depende de la curva y no de la superficie sobre la cual la calculo. Puedo elegir cualquier superficie que tenga como borde la curva C. Bueno, ahora entonces, ¿qué dice la ley circuital de Ampère? Dice, dado un circuito C en una cierta región del espacio en la que hay un campo magnético, la integral de circulación de dicho campo, que es la integral del campo producto escalar
diferencial R sobre un circuito cerrado, sobre una curva cerrada, es igual a la constante mu0, la permitividad magnética del vacío, por la corriente concatenada por el circuito. Es decir, esto me relaciona, la ley de Ampère me relaciona la integral que se llama de circulación del campo magnético, que es esta integral que está acá, que se calcula haciendo un producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento sobre la curva. Esto lo tengo que integrar sobre una curva cerrada, y eso me va a dar el mu0 por la corriente concatenada por la curva. Fíjense que esto tiene una similitud lejana, pero tiene una similitud con el teorema de Gauss, ¿no? El teorema de Gauss me decía que el flujo sobre una superficie cerrada tenía que ver con la carga encerrada en la superficie. Bueno, acá no es una superficie esto, es una curva cerrada, y ahora no es una, por supuesto, la curva no encierra ningún volumen, de modo que lo que voy a tener que tener ahí es la corriente concatenada, con este sentido que le dimos antes, ¿no? La corriente concatenada por la curva. ¿Está bien? Esta expresión no tendría sentido si las corrientes no fueran estacionarias, porque la corriente concatenada me dependería de cuál superficie tomo, y no dependería solo de la curva. Entonces no tendría ni siquiera sentido esta expresión. Después más adelante, hacia fines, cuando terminemos la materia, vamos a ver que si las corrientes no son estacionarias, a esta ley de Ampère hay que agregarle algo más. Hay que modificarla para, poder, para que tenga validez. Así como está, esta fórmula número 8 solamente vale para corrientes estacionarias. Si las corrientes no son estacionarias, hay que modificarla, que es lo que se llama la ley de Ampère-Maxwell, que la vamos a ver al final de la materia, aunque con eso no vamos a hacer ejercicio, lo vamos a ver desde el punto de vista teórico nada más. Bien, bueno, muy bien. Una cosa importante, señalemos que el circuito C es una curva matemática que no tiene por qué coincidir con ningún elemento material. O sea, C es una curva cualquiera. Yo trazo una curva en el espacio cerrada, calculo la integral de circulación del campo, eso me tiene que dar mu0 por la corriente concatenada. Esto es lo mismo que hacíamos con el teorema de Gauss. La superficie de Gauss sobre la cual calculábamos el flujo era una superficie matemática que le poníamos nosotros donde nos convenía. Acá es lo mismo. La curva C es una curva matemática que uno lo ubica donde necesita ubicarla. Bueno, lo importante de esto es que la ley de Ampère permite, para distribuciones de corriente con alta simetría, ahora vamos a ver, obtener de manera sencilla la expresión del campo magnético. ¿Ven? Otra analogía con lo que hacíamos en la electrostática. El teorema de Gauss, para configuraciones de carga de alta simetría, me permitía calcular el campo eléctrico. Bueno, el teorema de Ampère, para configuraciones de corriente de alta simetría, me permite obtener el campo magnético. ¿Está bien? Vamos a ver entonces ahora eso. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces a esto. Acá lo tenemos. Vamos a ver cómo se aplica el teorema de Ampère, o la ley de Ampère, para calcular el campo magnético en determinadas configuraciones. Bueno, miren, en primer lugar, ¿qué tipo de simetría tengo que tener? Tengo que tener, en realidad, el tipo de simetría que vamos a trabajar es el tipo de simetría cilíndrica, básicamente, porque no hay otra posibilidad. Bueno, sí, son variaciones de la misma, pero vamos a ver. Es decir, lo que tengo que tener es lo siguiente, que haya simetría de traslación en una dirección y simetría de revolución alrededor de ese eje, digamos, ¿no? Es la simetría cilíndrica. Eso, si se cumplen efectivamente esas simetrías, si hay simetría de revolución y simetría de traslación, entonces voy a poder calcular el campo magnético usando la ley de Ampère. Bueno, vamos a hacer este ejemplo que es, por ejemplo, esto que es el conductor infinito, el alambre infinito, y por Ampère. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos? Esto lo hicimos haciendo, recordemos cómo lo hicimos, es una cuenta larga, ¿no? Lo que tuvimos que hacer. Es decir, acá vamos a la otra pizarra. Lo hicimos la clase pasada y... Ah, no, perdón, no es la otra. Bueno, no importa, no la tengo acá. Es lo que hicimos la clase pasada. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos calculando el campo de un alambre finito y después tomar el límite con la longitud infinito. Había que hacer una integral, una cosa larga, ¿no? Nos llevaba como mínimo una página de cuenta. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente, miren.
voy a considerar el conductor infinito, porque circula una corriente I, y supongamos que yo quiero calcular el campo magnético en un punto P a una cierta distancia R del conductor. Muy bien. Lo que hago es tomo una curva cerrada, por ejemplo, una circunferencia de radio R, en realidad yo la dibujé acá más chica, pero la idea es que esto tiene que tener radio R, ¿está bien? Eh, y orientada de manera tal, siempre conviene hacer esto, conviene que la normal, que calculada por la regla del tirabuzón que acabamos de ver, tiene que tener la dirección de la corriente, para que me dé positivo, digo, conviene siempre hacer esto, ¿está bien? Entonces, si la corriente tiene dirección K versor, yo quiero que el N tenga dirección K versor. Entonces, por la regla del tirabuzón, si la normal tiene que ir hacia arriba, el sentido de circulación acá tiene que ser o sea, visto de arriba tendría que ser antihorario, ¿está bien? Visto de abajo sería horario, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, si esta es la parte de adelante, digamos, de la curva, ¿no? La corriente iría en este sentido. Esto que no está dibujada la flecha, la parte de atrás, ¿sí? ¿Está bien? Entonces giraría así. Muy bien. Entonces, elijo esa curva, tengo la normal definida, lo que voy a aplicar es la ley de calcular la integral de circulación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el campo. El campo, si hay simetría cilíndrica, siempre se va a comportar de esta forma. Es decir, siempre va a tener dirección phi. Recuerden que las líneas de campo son cerradas siempre, las del campo magnético, siempre giran alrededor, ¿no?, de las líneas de corriente, de manera tal de que necesariamente esto va a tener que tener dirección phi. ¿Y de qué puede depender el módulo del campo? Y solo puede depender la distancia R. ¿Por qué? Porque como tengo simetría de traslación, no puede depender de Z. Y como tengo simetría de revolución, no puede depender de phi, del ángulo de las coronas cilíndricas. De la única variable que puede depender es de R, el radio de las coronas cilíndricas, o sea, la distancia entre el punto campo y el conductor. Medida, por supuesto, sobre la perpendicular, siempre como se mide la distancia entre un punto y una recta, ¿no? Bien, entonces, esta es la expresión que uno tiene que poner. El campo tiene esta expresión, es un BDR por phi versor. Bueno, vamos a calcular la integral de circulación. El diferencial de R sobre la curva, ¿qué es? Es el elemento de arco, que es R por diferencial de phi, ¿no? R es el radio de la circunferencia, diferencial de phi es un diferencial de ángulo, ¿y qué dirección tiene? La dirección tangente a la circunferencia, por lo tanto también es phi versor. Ahí tenemos el diferencial de R. Muy bien, entonces hacemos esto, tenemos que hacer el producto escalar entre el campo y el diferencial de R. El campo es B de R phi versor, el diferencial de R es R de phi versor. Bueno, fíjense que el phi versor por phi versor se me va porque da 1 eso, es el producto escalar de un versor con el mismo, me da el módulo al cuadrado, y como es un versor, eso da 1. Y fíjense que nada depende de phi acá, porque B depende de R, R también, obviamente esto sale afuera, y me queda la integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi. Eso vale 2pi. O sea que esto da 2pi por R por B de R. O sea, el perímetro de la circunferencia multiplicada por lo que vale el campo sobre los puntos de esa circunferencia, ¿no? El módulo del campo sobre los puntos. Bueno, esto es la circulación. Ahora, esto tiene que ser mu cero por la corriente concatenada. Pero la corriente concatenada, en este caso, es la corriente I, no hay otra corriente ahí. La corriente que atraviesa una superficie que tiene como borde esta circunferencia es la corriente I. ¿Está bien? O sea, piensen en un disco, ¿no? Que tiene como borde la circunferencia. ¿Cuánto corriente atraviesa ahí eso? Y la corriente I, ya está, es la única que hay. Por lo tanto, esto me tiene que dar mu cero por I. Y de acá paso dividiendo y obtengo cuánto vale el campo magnético. Ven que lo tuvimos prácticamente en dos renglones. Porque, bueno, en realidad ya sabemos, de ahora en más sabemos que la circulación vale siempre lo mismo, ¿no? Porque esto, no importa lo que vale la corriente concatenada, la parte de la circulación va a valer siempre lo mismo, va a valer 2pi por R por BDR. ¿No? Eso lo que tengo que hacer es igualar el mu cero por la corriente concatenada. O sea, todo consiste en saber cuánto es la corriente concatenada por la curva, nada más. Que en este caso es inmediato. Ven que acá nos salió el resultado en un renglón, que antes nos llevó por la ley de Biot-Savart una página entera, ¿no? O más, ¿no? De cálculo, y encima tuvimos que tomar el límite cuando el conductor tendía infinito, bla, 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 ¿no? Todo eso. Bien, o sea que acá el teorema de Ampère, por el teorema de Ampère, el campo, esto era el problema 20 de la guía, el campo
No, el 20 no, no me acuerdo cuál era. A ver, lo teníamos acá, vamos a buscarlo. En la guía era el problema, no, 20 no, era el problema 16, creo, ¿cuál era? ¿No? El cable, el del conductor, no, problema 11, a ver, 11 creo que era. Sí, el problema 11, acá está. El problema 11 era el conductor infinito, que nosotros lo calculamos usando el campo del conductor finito y mandando a infinito la longitud, ¿no? Y me da esto, ¿ven? Mu 0 i sobre 2 pi r, la dirección phi. Es exactamente lo que, ven, si lo hubiéramos hecho por ampere, salía inmediatamente. ¿Sí? Bien. eh, bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a ver el caso del solenoide ideal infinito. ¿Se acuerdan que lo calculamos haciendo el campo de una espira, usándolo para expresar el campo de una rebanada de solenoide a una cierta altura z', y después lo integramos, todo eso para obtener el campo de un solenoide finito, y después consideramos cuando los ángulos tendían a cero, el campo del solenoide infinito? Bueno, vamos a ver que el campo del solenoide infinito se puede calcular por Ampere. ¿Está bien? Porque acá también hay simetría cilíndrica, solo que está invertida respecto de la del conductor. ¿Por qué digo que está invertida? Porque en la dirección donde hay simetría, acá también hay simetría de traslación y de rotación alrededor del eje, ¿no? ¿Está bien? En el solenoide infinito, recuerden que esta distribución yo lo dibujé así, pero esto es una distribución continua, ¿no? De corriente, y como el solenoide es infinito, tengo simetría de traslación en Z y tengo simetría de revolución alrededor del eje. Es lo mismo que teníamos acá. La diferencia es que en el conductor infinito, el alambre infinito, las líneas de corriente es una línea recta, mientras que las líneas de campo magnético son estas circunferencias que están acá. Recuerden que el campo magnético es tangente a estas líneas, ¿no? Estas son las líneas de campo. ¿Sí? Bueno, en el solenoide infinito pasa al revés. El campo va a tener esta dirección y la corriente va a tener la dirección, digamos, las líneas de corriente van a ser circunferencia, que son las espiras, ¿no? ¿Se acuerdan las espiras que consideramos el solenoide infinito como una superposición de espiras? Entonces, la simetría es la misma, pero se invierten los roles de la corriente y del campo magnético. Es decir, ahora el campo magnético tiene dirección K-versor y la densidad de corriente tiene dirección phi-versor. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, entonces, ahora bien, ¿cómo podemos resolver esto por Ampere? Miren, lo que hago es lo siguiente. Recuerden que para poder resolver por Ampere, el circuito de Ampere que yo tengo que tomar, la curva cerrada, tiene que ser una curva sobre la cual yo pueda calcular la circulación del campo magnético. O sea, tengo que calcular la integral del campo escalar diferencial R, ¿no? También sobre la curva. Entonces me conviene tomar una curva justamente que tenga, que sea, en alguna parte de la curva por lo menos, sea tangente al campo magnético, porque si no, esto no lo voy a poder calcular fácilmente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que hago acá, ¿ven? Como yo sé que el campo magnético ahora va a tener que tener, las líneas de corriente son circunferencias, las líneas de campo tienen que enroscarse en las líneas de corriente, o sea, tienen que ser, en este caso, líneas rectas, ¿no? ¿Está bien? Se cerraría en el infinito, uno puede pensar la línea recta como una circunferencia de radio infinito, ¿no? Que se cierra en el infinito. O sea que en realidad uno puede pensar que estas líneas de campo están, digamos, girando de alguna forma alrededor de las de corriente, ¿no? O las de corriente alrededor de las de campo, ¿sí? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a tomar como curva de Ampere un tramo de recto paralelo al eje Z y después lo cierro de esta manera, ¿ven? Lo cierro con un segmento perpendicular, de afuera con otro, digamos, otro segmento y de adentro, o sea, es un rectángulo. Lo que hago es tomar un rectángulo. Tomamos un circuito de Ampere en forma de rectángulo de longitud arbitraria L. L es una longitud arbitraria, cualquiera, uno de cuyos lados coincide con una línea de campo en el interior del solenoide. Exactamente lo que tenemos ahí. El campo magnético en la región exterior del solenoide debe ser nulo. O sea, fuera del solenoide, el campo va a ser cero. Esto se deduce de varias cosas. A ver,
Primero, como no hay corriente fuera del solenoide, ¿m? El campo debe ser uniforme para que la circulación sea nula en cualquier curva cerrada. Es decir, si yo hiciera tomar una curva cerrada por acá, ¿está bien? La circulación me tendría que dar cero porque no hay corrientes ahí. Y la única manera de que eso ocurra para cualquier curva cerrada es que el campo magnético sea uniforme. Porque recuerden que la integral de circulación, al apunte, para recordar la integral de circulación. La integral de circulación es esto. La única forma de que para cualquier curva cerrada esto me dé cero es que yo pueda, el campo sea uniforme, yo lo saco de la integral y me queda la integral sobre una curva cerrada, el diferencial de R, que eso da cero. ¿Está bien? Porque se suman, esto es el desplazamiento, ¿no? La integral del diferencial de R es el desplazamiento del punto final al inicial. Pero como el inicial es igual al final, eso es cero. ¿Está bien? Entonces, la única forma que esto para cualquier curva cerrada me dé cero, es que el campo sea uniforme, o sea que, repito el razonamiento que estamos haciendo entonces, como afuera no hay corriente, en cualquier curva cerrada que yo tome, la circulación me tiene que dar cero porque la corriente concatenada va a ser cero, ¿sí? Pero entonces el campo tiene que ser uniforme, porque si para cualquier curva cerrada me da cero la integral de circulación, por ampere, ¿no? Tiene que ser uniforme. Y establecemos el requisito de que el campo en el infinito debe ser nulo. Es decir, estamos pidiendo que el campo en el infinito se anule. Si yo me alejo infinitamente, el campo tiende a cero. Bueno, como en el infinito es cero y tiene que ser uniforme, tiene que ser cero en todos los puntos fuera del solenoide, ¿no? Esto sería una justificación de por qué consideramos que fuera del solenoide infinito, ojo, infinito, si finito no, obviamente, ya la cosa cambia, pero si el solenoide es infinito, todas las líneas de campo magnético quedan atrapadas dentro del solenoide, no se sale ninguna para afuera, esa sería la idea, ¿no? Si el solenoide fuera finito, estas líneas, cuando llego a la punta del solenoide, salen por ahí, digamos, ¿no? Y se cierran por afuera. Entonces hay campo, en un solenoide finito sí va a haber campo magnético fuera del solenoide, pero cuando es infinito no. ¿Está bien? Bien, entonces, eh, tomamos este rectángulo y ¿qué pasa? Entonces, en estos lados, ¿qué pasa con los lados perpendiculares? Fíjense que la circulación del campo sobre, mejor dicho, la integral de B escalar diferencial de R, ¿no? En estos lados vale cero porque son perpendiculares. El B es perpendicular al diferencial R. ¿Está bien? O sea que se me cancela eso. Y en la parte de afuera vale cero porque el campo vale cero. Lo único que me queda es el campo en la parte de adentro. O sea que la integral de circulación, ¿no? Que es esto que está acá, solo contribuye el lado interior del rectángulo. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser directamente el campo, que depende de R, ¿no? Multiplicado por L, que es la longitud de la curva que puse acá. R sería el punto a donde ubiqué la curva, ¿no? ¿Ven? Esta coordenada R es respecto del eje Z, a dónde está ubicada la curva que yo elegí, ¿no? Está a una distancia R del eje Z. Bueno, entonces esto va a ser B de R por L. Bien. Eh, ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque como no, fíjense que la integral, acá es una integral en Z, ¿no? Porque el diferencial de R, digamos, en esta curva es un diferencial de Z, básicamente. Y el campo no depende de Z, por la simetría. No, como hay simetría cilíndrica, no puede depender de Z, ¿no? Entonces, por eso es que directamente esta integral, el campo lo puedo sacar fuera de la integral, y lo que me queda es la integral del diferencial de Z. Y eso me da L, ¿no? En este tramo. ¿Se entendió? O sea, yo acá lo hice un poco rápido, pero es eso, ¿no? Estoy integrando entre 0 y L, digamos, en Z, pero el campo no depende de Z, lo saco fuera de la integral, y lo que me queda es la longitud del lado del rectángulo. Bien, entonces, ¿cuánto es la corriente concatenada? La corriente concatenada es toda la corriente que quedó acá dentro del rectángulo. ¿Está bien? Fíjense la orientación que tomé, ¿no? Primero lo siguiente, ¿no? Esto no lo aclaré, pero la normal que yo elijo, la tengo que elegir en la dirección de la corriente, que en este caso va a ser entrante acá. Y fíjense que el sentido de giro es el sentido, si uso la regla del tirabuzón, es el sentido horario en este caso, ¿no? Por eso me va en esta dirección la curva, ¿está bien? ¿Sí?
También, bueno, por eso también el campo magnético va en esa dirección, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tengo es que la corriente concatenada es la corriente total. Ahora, si yo tengo la densidad de espiras acá y tengo longitud L, ¿cuánto vale la corriente total? Y vale el número de espiras que hay, que es N por L. N es la densidad de espiras, N por L es el número, ¿no? O sea, es decir, N grande igual a N por L es el número de espiras que, eh, bueno, que están concatenadas por la curva, ¿no? Bueno, así, concatenadas por la curva C. ¿Está bien? Bien, entonces, ahí tengo la corriente concatenada. Entonces, bueno, fíjense, la circulación vale BDR por L, la corriente concatenada vale N por L por I. Fíjense que el L se simplifica y está bien, porque el L lo pusimos nosotros, ¿no? Acá no hay ningún L físicamente, esto es infinito. Yo elijo una longitud para que esto no me dé infinito, ¿no? Elijo una longitud cualquiera, pero al final se simplifica. Se va, y lo que me queda es mu0 NI por K-versor, que es lo que sabíamos que tiene que dar el campo uniforme dentro del solenoide. ¿Está bien? Bien, entonces ahí reobtuvimos el campo del solenoide infinito, perdón, digo bien, del solenoide infinito, ideal infinito, con el teorema de Ampère. ¿Ven? Estos dos resultados, el teorema de Ampère aplicado al conductor rectilíneo infinito, lo pudimos obtener, y el teorema de Ampère aplicado al solenoide ideal infinito, también lo podemos obtener, y con eso sacamos cuánto vale el campo, de una manera muchísimo más sencilla que todo lo que hicimos para calcularlo por Biot-Savart. Muy bien, ahora, justamente, fíjense que en la guía aparece un problema que lo habíamos leído antes, vamos a volver a esto, aparece un problema después de la parte de solenoide, acá, que habla de un toroide. Bueno, vamos a ver qué es esto del toroide, ¿no? ¿También para poder... y después acá... no, esto es para calcularlo en forma exacta, es un solenoide también. Bueno, está bien. No, el único que habla del toroide aparentemente es el ejercicio 24, nada más, ¿no? El otro no, a ver. No. Bueno, vamos a ver lo que es el toroide entonces. Bueno, en realidad esto se va a llamar un solenoide toroidal ideal. ¿Qué es un solenoide toroidal? Es que el alambre de cobre, digamos el conductor, en lugar de enrollarlo en un cilindro recto, lo enrollamos en esta forma toroidal. ¿Qué es la forma toroidal? Esto es como una rosquita, ¿no? Como una dona, no sé cómo llamarlo. ¿Sí? Esto es un anillo, pero la sección del anillo es circular. Es un anillo de sección circular. ¿Sí? Esto es lo que se llamaría un toroide, ¿no? Matemáticamente. Entonces, lo que hacemos es enrollar el alambre y como lo hacemos siempre la misma aproximación de que las espiras están muy pegadas, ¿no? Esto es un arrollamiento que lo puedo considerar como un conjunto de espiras circulares que acá están vistas de perfil, ¿ven? Estas líneas negras que yo dibujé acá son las espiras circulares vistas desde arriba, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, miren, acá lo que considere es que, fíjense que dibujé acá, no sé si se ve, acá es entrante la corriente y acá es saliente. Entonces, si yo considero que la corriente sale por acá y entra por acá, la dirección que va a tener el campo magnético con la regla del tirabuzón va a ser esta de las líneas que tienen acá ustedes, ¿no? Estas líneas circunferencias que orientadas en esta dirección. ¿Está bien? Bien, entonces ya sabemos cómo van a ser las líneas de campo, digamos. Eso lo vemos por simplemente la forma que tiene la distribución de corrientes. Bueno, ahora bien, eh, vamos a tomar el eje Z como eje del toroide. El eje Z sale de nosotros acá, es esto que está acá. El campo magnético va a tener esta forma, un BDR por Fibersor. Fíjense que la forma del campo magnético es la misma que en el caso del conductor ideal, es esta misma forma. ¿Está bien? Bien.
Bueno, ahora bien, la simetría acá no es una simetría cilíndrica, porque acá no hay simetría de traslación, pero acá es lo que se llama una simetría toroidal. No sé si lo puse acá, no lo puse, pero lo podemos decir. Es decir, si bien la expresión del campo es la misma, no es la misma vamos a ponerlo acá, simetría toroidal. Eh, ¿Cuáles son las simetrías acá? Bueno, una es el ángulo de giro alrededor del eje del solenoide, o sea, el eje que sería perpendicular al plano de la figura que pasa por el centro, ¿no? Si yo hago un giro ahí, ese es el ángulo phi de las coordenadas cilíndricas, ¿no? Lo mismo que antes, ¿no? ¿Está bien? Eso es una simetría. Pero tengo otra simetría, que es que si yo eh, considero un giro alrededor del eje de cada una de estas espiritas que están acá, ¿no? Se las hago girar sobre sí mismas, alrededor de su centro, eso también es una simetría. Es otro ángulo, acá son dos ángulos, ¿no? Es decir, hay un ángulo phi, digamos, de giro alrededor del eje del solenoide, y otro ángulo que se le suele llamar con la letra psi, son dos ángulos, vamos a ponerlos acá. Uno es el ángulo phi, y el otro es un ángulo que se lo llama psi, que ahora no me acuerdo dónde lo tengo en la... A ver si está acá. No. Bueno, no importa, lo voy a poner hasta tampoco. Este tampoco, a ver si encuentro la letra. Si no, no importa, lo dejo una letra tita, cualquiera. Este no. Ahí está, perfecto. Son dos ángulos. O sea, tengo un ángulo el ángulo phi que gira alrededor del eje Z, y otro ángulo que es un ángulo de giro de las espiras sobre su propio eje. O sea que en realidad es como tomar, digamos, imagínense que toman la circunferencia que pasa justo por la mitad acá del solenoide, del toroide, que pasa justo por la mitad, que va pasando por el centro de todas las espiras. Bueno, si ustedes hacen un giro de cada espira alrededor del punto central, digamos, donde el eje de rotación sería tangente a esa circunferencia, ¿no? Es como tomar la circunferencia media acá, tomar en cada punto la recta tangente a esa circunferencia y tomar eso como ángulo de giro. Bueno, ahí tampoco cambia nada. Es decir, hay dos simetrías continuas también, pero no son una traslación y un giro, son dos giros. Esto es la diferencia entre una simetría toroidal y una simetría cilíndrica. Sin embargo, acá es suficiente, digamos, cuando hay dos simetrías continuas, es suficiente para que valga, para que se pueda aplicar el teorema de Ampère, también para calcular el campo. Lo que pasa es que esto ya no es simetría cilíndrica, pero no importa. De todas maneras, el campo queda expresado de esta manera, ¿está bien? Tiene la misma forma que el conductor rectilíneo, y vamos a tomar como circuito de Ampère una de las líneas de campo dentro del toroide, o sea, una de las circunferencias cualesquiera. ¿Cuál va a ser la circulación? Y bueno, la circulación es lo mismo de siempre, igual que lo que hicimos en el caso del arriba para el conductor, ¿no? Es la misma cuenta, por eso no la volví a hacer, ¿no? Es esta cuenta, es 2pi por r br. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está, esta es la circulación. Ahora bien, ¿cuál es la corriente concatenada por esta circunferencia? Y bueno, es toda la corriente. Fíjense que yo acá, ojo con la normal, ¿no? Si las circunferencias estas giran en el sentido este que está indicado acá, en sentido antihorario, por la regla del tirabuzón, la normal a esa superficie para que se apoya sobre la circunferencia tiene que ser saliente de la figura, o sea, es el K-versor. ¿Está bien? Acá está el N, ¿no? Bueno, fíjense que acá están saliendo las corrientes, o sea que la corriente concatenada son todas estas. Ven todas las que quedan aquí, yo acá marqué algunas, ¿no? Pero estarían todas en la parte interna de este toroide, ¿no? Todas acá dando toda esta vuelta. Todas estas corrientes serían las concatenadas por una circunferencia cualquiera de estas que están acá. O sea, el número total de espiras multiplicada por la corriente. Es el número total de espiras que hay en el solenoide multiplicado por la corriente. Eso sería la corriente concatenada. Entonces, igualo 2pi por r br a mu 0 n grande I, y acá tenemos el campo magnético dentro del solenoide toroidal. Mu 0 por el número total de espiras por I sobre 2pi r. Fíjense que este campo no es uniforme.
Porque es inversamente proporcional a R. Es decir, que cuando estoy más cerca del borde interior del toroide, el campo es más intenso. Cuando estoy más afuera, el campo es menos intenso, porque es inversamente proporcional a la distancia al centro del toroide. ¿Sí? Es un campo no uniforme, pero que se puede obtener usando el teorema de Ampère. ¿Está bien? Bien. Ahora bien, vamos a discutir eso que dice ahí, cuándo se puede usar la formulita del campo del solenoide infinito, que era esta. ¿Cuándo se puede usar esto para calcular el campo del solenoide toroidal? Pregunta eso el problema. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver. Miren, sus principios son dos cosas distintas. ¿Ven? Esto es un campo uniforme y este no. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esto tiene dirección K y esto tiene dirección phi. Está bien. Bueno, eso está bien. Ahora bien, vamos a ver lo que pasa. Dice, en el caso particular en que la sección del toroide sea pequeña, ¿está bien? O sea, que esto sea muy finito comparado con la distancia al centro, es decir, esto tiene un radio interior y un radio exterior, si ustedes quieren, ¿no? ¿Está bien? O dicho de otra manera, tienen este radio y tienen otro radio que es el radio de las espiras, ¿no? Esa es la idea. Si el radio de las espiras es muy pequeño comparado con el radio del toroide, entonces eh, eh, todos los radios, digamos, los radios interior y exterior están muy próximos entre sí. O sea, el interior sería esto, ¿no? El radio interior y el radio exterior sería el de afuera, ¿no? Están muy próximos, entonces podemos aproximarlos por un radio medio. ¿Está bien? Si el exterior y el interior están muy próximos, los aproximo por el promedio de ambos. Entonces, ese radio medio lo llamo R, el radio medio del toroide, y aproximar el campo de esta manera. Donde decía R, ahora voy a poner el R grande, porque claro, digamos, si es muy finito, varía muy poco adentro, ¿no? Entonces estoy tomando, digamos, como suponiendo que el campo es aproximadamente uniforme adentro, ¿no? Y que toma el valor que tiene en el radio medio. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces reemplazamos este R, que era una variable, por este otro. Bueno, fíjense que ahora esto ya no depende de R, ¿no? En realidad. Ahí está. ¿Sí? Ya no depende de R porque se me fue la dependencia, se volvió uniforme el campo. Entonces dice, como 2πr es la longitud del solenoide arrollado, 2πr, no, perdón, es la longitud del, no es la longitud del solenoide arrollado, es la longitud del toroide, ¿no? Ah, perdón, sí, también era la longitud del solenoide arrollado. La longitud me refiero a esto, ¿no? La longitud de un solenoide finito, ¿se acuerdan? Bueno, es decir, esto en realidad es un solenoide finito que pegamos un extremo con el otro, ¿no? Es como agarrar el solenoide finito, doblarlo, ¿no? Y pegar un extremo con el otro. Entonces, la longitud del solenoide, lo que antes era L, ¿no? Lo que antes era L, ahora es 2pi por R. ¿No? Vamos a poner acá la longitud de L para recordar a qué nos referimos, ¿no? ¿Está bien? Es la longitud del solenoide finito. ¿No? Vamos a llamarlo acá, ¿no? Finito. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el número de espiras dividido la longitud? Es la densidad de espiras. Y por lo tanto, esto se transforma en mu0ni. ¿Ven? Es mu0 por n grande sobre 2πr, es el n chiquita, es la densidad de espiras, por la corriente. O sea, que el módulo es el mismo módulo que el que tenía el campo de un solenoide ideal infinito. ¿Está bien? Obviamente la dirección no es cierto? Porque lo que pasa es que la dirección del campo del solenoide infinito el campo del solenoide infinito es verdaderamente uniforme, el campo. Acá, esto. Es verdaderamente uniforme, en módulo de dirección y sentido. Dentro del toroide acá, por más que sea ideal, está bien, será uniforme en la intensidad de campo, pero va cambiando la dirección del campo, ¿no? Porque eso sí, las líneas de campo no son rectas, son circunferencias. Entonces, en realidad, el módulo se comporta igual que el de un solenoide infinito. ¿Está bien? Pero, repito, eso solo vale en la aproximación en que el radio de las espiras es muy pequeño comparado con el radio de este solenoide, ¿no? ¿Está bien? Con el radio medio del solenoide. Entonces ahí aproximamos
como que todas las espiras están contenidas en el radio medio. Eso es la idea. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces terminemos de mirar entonces lo que dice la guía. Bueno, acá ponen como que la longitud tiene que ser mucho mayor que el radio de la espira. Sí, está bien, es lo mismo, porque la longitud es 2pi por r grande. Esto es lo mismo que decir que el radio r grande es mucho menor que el radio de las espiras. Eso es lo mismo. Bien, acá está, ¿no? Bien, bueno, ahora, el 25 es simplemente hacer cuentas, porque dice, calcula el campo magnético en un punto sobre el eje y a 8 centímetros de uno de los extremos, de un solenoide de 14 centímetros de longitud, 400 vueltas y espira de 6 centímetros. Bueno, con todos estos datos, ustedes tienen que ir al ejercicio al 23, ¿sí? Y reemplazar todo lo que los dicen ahí. Tienen que calcular cuánto valen los ángulos, ¿sí? ¿Está bien? Con los datos que le dan, y con eso van a calcular el campo. ¿Sí? Y entonces, y después dice, compare los resultados que se obtienen con la expresión exacta, que es el ejercicio. Está mal en realidad, están corridos los números de ejercicio. Esto sería el ejercicio 23 en realidad, y la aproximada es el ejercicio 24. O sea, donde dice 25 tiene que poner 24, donde dice 24 tiene que poner 23. Se ve que agregaron un ejercicio en el medio y se olvidaron de cambiar los números. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es para que ustedes lo calculen con la aproximación esta, ¿está bien? Del solenoide, o sin la aproximación, o sea, con el resultado exacto con los ángulos, que es esto que está acá. Y comparen los resultados. Y acá están los dos resultados, que ven que lo que les da exacto y aproximado, ¿está bien? No es, digamos, hay una diferencia bastante importante, porque bueno, las condiciones se ve que no son las ideales, ¿no? La separación entre espiras, todo eso. Bueno, ahora dice, tome un radio 0,6 centímetros. Antes el radio de las espiras era a ver, de 6 centímetros. Ahora lo reducen a la décima parte, ¿no? Bueno, ahora los resultados son mucho más similares, ¿ven? Claro, porque ahora se transforma en un solenoide, en un toroide ideal, ¿no? Bien, bueno, vamos a salir un poquito esto que queda acá y ya con eso terminamos esta guía. Dice, indique cuáles son las dos proposiciones correctas del siguiente conjunto de enunciados. El campo magnético generado por dos corrientes antiparalelas se anula en algún punto entre los alambres. Bueno, recuerden eso, para eso, uno de lo que tiene que mirar es vamos a buscarlo por acá, a ver si lo tenemos arriba en la guía. A ver si lo tenemos por acá. Acá, miren. Miren. Acá tengo una que va en contra de la otra, ¿no? Bueno, tienen que fijarse los sentidos que tiene el campo magnético. Entre los alambres, el campo producido por la de arriba va a ir para adentro de la figura, si uno usa la herrera de tirabuzón. Y el campo producido por el de abajo también ve para adentro. O sea, tiene el mismo sentido. No se puede anular nunca. Si son antiparalelas, ¿no? En el medio no se va a anular, ¿sí? Se va a anular fuera. Entonces, eso es para ver el sentido que tiene el campo magnético. Bien. Después dice, el campo magnético generado por una carga acelerada es proporcional a su aceleración. Bueno, miren, esto ni siquiera lo tendrían que haber puesto como pregunta, porque esto no lo vimos. Es más, es un tema súper avanzado de electromagnetismo, calcular el campo magnético generado por una carga acelerada. ¿Está bien? O sea que no puedo decir ni que sí ni que no. ¿Ah? Es decir, esto no tiene ningún sentido que hayan puesto esta pregunta acá. Así que eso olvídenselo. La energía cinética de un cuerpo de carga Q y masa M que se mueve a lo largo del eje de simetría axial de un anillo circulado por una corriente I es invariante. Bueno, recordemos qué pasa. En el eje de simetría de un anillo, ¿cómo era el campo? Lo tenemos acá, en el ejercicio que hicimos antes, acá. ¿Se recuerdan que el campo tenía la dirección Z? Si la carga se mueve en la dirección Z, porque se está moviendo por ahí, la velocidad es paralela al campo magnético. Y si la velocidad es paralela al campo magnético, recuerden que la fuerza magnética es proporcional al producto vectorial. Es Q por la velocidad, producto vectorial, el campo. Entonces, como son paralelos la velocidad y el campo magnético, la fuerza magnética vale cero. Y entonces no hay alteración de
de la velocidad. ¿Está bien? No solamente no varía la energía cinética, no varía tampoco la dirección de la velocidad. ¿Sí? O sea que esto es correcto. Bien. ¿Una carga eléctrica siempre se acelera en presencia de un campo magnético? Bueno, vimos que no. Es decir, solamente se va a acelerar en el caso en el que la carga tenga una velocidad respecto de la fuente del campo magnético, porque ahí aparece la fuerza magnética. Si la carga está en... Imagínate que tengo un imán y tengo una carga magnética en reposo respecto de una carga eléctrica, perdón, la carga magnética no existe, ¿no? Una carga eléctrica en reposo respecto del imán, entonces no va a haber ninguna fuerza magnética, así que no va a haber aceleración. ¿Sí? El campo magnético de un solenoide es homogéneo y constante en todo punto de su interior. Bueno, no, esto es cierto solo si es ideal infinito. Si es ideal infinito, sí, pero de un solenoide cualquiera, no. Es lo que vimos en los problemas estos, ¿no? Dependen de, acá, ¿no? Dependen de los ángulos, depende del punto, ¿no? Esto no es homogéneo, claramente. Bien, el teorema de Ampère solo es válido para configuraciones de corriente de muy alta simetría. No. El teorema de Ampère vale siempre que las corrientes sean estacionarias, no importa la simetría. Esto es como la pregunta que existía sobre el teorema de Gauss, ¿se acuerdan? Que me decía, ¿el teorema de Gauss solo vale cuando hay alta simetría? No, el teorema de Gauss vale siempre en electrostática. Lo que pasa es que cuando hay alta simetría me sirve para calcular el campo. ¿Qué pasa? Lo mismo. El teorema de Ampère, siempre que las corrientes sean estacionarias, va a ser válido. El tema es que cuando tengo la simetría cilíndrica o la simetría toroidal, como acabamos de ver, lo puedo usar para calcular el campo magnético, pero no es que no valga si no hay alta simetría. Dos corrientes por alambres rectos infinitos paralelos se atraen si circulan en sentido opuesto. Bueno, ¿se acuerdan que acá esto lo habíamos visto cuando calculamos la fuerza sobre conductores, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Fíjense que el campo, vamos a tomar un ejemplo acá, creo que era este o cualquier otro, a ver si lo tenemos acá arriba, acá, ¿no? Si son antiparalelas, los campos acá, por ejemplo, el campo producido por el de abajo sobre el de arriba es entrante, y el otro también. Entonces, en realidad, ustedes van a ver, según cómo circula la corriente, ¿no? Si la corriente, a ver, si la corriente del de abajo circula hacia la izquierda, digamos, el campo sería entrante acá arriba y este circularía hacia la derecha. Y si hago el producto vectorial de la velocidad de las cargas, que sería la corriente que va hacia la derecha, y el campo entrante, la fuerza me va a dar para arriba, me va a dar que se repelen. ¿Está bien? Eso recuérdenlo, revisen los ejercicios y cuando las corrientes son antiparalelas, se repelen, no se atraen los conductores. Entonces, ¿ven? Si circulan en sentido opuesto, o sea, son antiparalelas, dice que se atraen. No, ahí se repelen. Se atraen cuando circulan en el mismo sentido. Y después dice, una corriente estacionaria genera un campo magnético estacionario y no necesariamente uniforme. Sí, esto es correcto. Una corriente estacionaria genera un campo estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? Que no depende del tiempo. ¿Está bien? Y no necesariamente uniforme, o sea, puede depender de la posición, obviamente, ¿no? Lo hemos visto tanto en el conductor ideal como en el solenoide todo esto depende de la posición. Este es un campo estacionario en el sentido de que es independiente del tiempo, pero no es uniforme, porque depende de la posición. Entonces, está bien. Bueno, eso es todo. Ahí tenemos. Entonces, traten de terminar los problemas de esta guía, traten si tienen consultas, enviármelas por el aula virtual, o incluso si tienen alguna consulta a la próxima clase, antes de que continuemos, me pueden preguntar también, porque ya la próxima vamos a empezar con flujo magnético y con la ley de inducción de Faraday, que ya es la siguiente guía. ¿Está bien? La de magnetostática, entonces, que empezaba con fuerza magnética, fíjense todos los temas que tenemos acá, ¿no? Empezaba con la parte de la fuerza magnética sobre cargas, fuerza sobre conductores después, y después empezábamos por la de Biot-Savart, ¿no? Para calcular campo magnético generado por una distribución de acá, ¿no? A partir del 11 en adelante, por una distribución de corrientes, y después de todos esos casos que vimos, que terminamos de ver hoy con la espira y con el solenoide, empezamos a ver el teorema de Ampère, que en ciertos casos con alta simetría permite calcular el campo magnético. Esos son todos los contenidos de esta guía. Eso
digamos, traten de terminarlo y ya la próxima vamos a empezar con flujo magnético y ley de inducción de Faraday, ¿sí? Así que hoy dejamos acá entonces y continuamos la próxima.